Entonces vamos a continuar con el análisis dimensional de tuberías. Vamos a empezar a ver ya lo que es los análisis desde el punto de vista de tuberías en paralelo. ¿Verdad? La clase anterior estuvimos trabajando todo lo que eran los análisis de tuberías en serie. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir las conexiones de tuberías en paralelo y mantener el análisis tanto de tuberías en paralelo como de tuberías en serie. Todos los sistemas de tuberías están ramificados, lo que los convierten en tuberías en paralelo. Aquí tenemos una imagen de un alimentador, de un sistema de protección contra incendios, en donde ven que tenemos, bueno, el alimentador, que es la tubería de abajo, y tenemos todos los ramales que van saliendo hacia diferentes lugares. Entonces, esta es la condición típica de un sistema de tuberías. Y hablando propiamente de las tuberías en paralelo, decimos que los sistemas de tuberías en paralelo o ramificados son aquellos en los que el fluido puede tomar más de un trayecto a medida que fluye desde el origen hasta un punto de destino, ¿verdad? Tiene diferentes trayectos para, pues para poder llegar a su camino. Dentro de los sistemas también de tuberías en paralelo podríamos encontrar dos tipos de sistemas, los que son en paralelo y están en circuito abierto, o los que son en paralelo y están en un circuito cerrado o en un anillo. La mayoría de los sistemas de tuberías se encuentran en la práctica, ¿verdad? Como los sistemas de distribución de agua de las ciudades, establecimientos comerciales, residenciales, que incluyen numerosas conexiones en paralelo y también en serie, y así como diversas fuentes de alimentación, es decir, diferentes bombas o tanques, ¿verdad? Que nos den a nosotros la presión necesaria para que el fluido pueda fluir. Los sistemas de tubería, por lo común, van a incluir varias tuberías conectadas con otras en serie y o en paralelo. ¿Okay? Recordemos que una tubería en serie, la razón de flujo, es decir, el caudal a través de todo el sistema permanece constante sin importar los diámetros que tengan las tuberías individuales en el sistema. Eso obedecía al principio de conservación de la masa y eso era lo que veníamos trabajando en los ejercicios que resolvíamos, ¿verdad? Teníamos el caudal y no importaba el diámetro que tuviera la tubería, el caudal siempre se va a mantener constante, pues para hacer el cálculo de velocidad o de la tubería. Y también decíamos que la pérdida de carga total o la presión en ese caso va a ser igual a la suma de las pérdidas de carga en las tuberías individuales en el sistema, que incluyen las pérdidas menores, ¿verdad? Era la suma de las HL que estábamos trabajando en la clase anterior. Entonces aquí decíamos que el factor de fricción de la tubería A es diferente al factor de fricción de la tubería B, sí y solo si los diámetros variaban, ¿verdad? Porque los factores de fricción dependen de la velocidad, del diámetro y del número de Reynolds, ¿verdad? Entonces, si los diámetros permanecían constantes, el factor de fricción iba a permanecer constante. Por ahí tenemos también la longitud y el diámetro y hacíamos la igualdad o la conservación de la masa diciendo que el flujo volumétrico de A tiene que ser igual al flujo volumétrico de B. ¿Okay? Dejando las pérdidas menores, nada más, perdón, y sumando las pérdidas menores. Ahora, en las tuberías en paralelo, vamos a decir que es la que se ramifica en dos o más tuberías paralelas y luego se vuelven a juntar en una unión aguas abajo, o podría ser que no, como les decía anteriormente, ¿verdad? Puede ser que sea un circuito abierto o puede ser que sea un circuito cerrado. Sin embargo, el análisis va a ser el mismo. La razón de flujo total va a ser la suma de las razones de flujo en las tuberías individuales. Que ya vamos introduciendo diferencias entre serie y paralelo. Ahora decimos que la suma de los caudales de todas las tuberías tiene que darnos el caudal original. Y la caída de presión o la pérdida de carga en cada tubería individual conectada en paralelo debe ser la misma, porque la presión, ¿verdad?, va a ser igual a la presión en A menos la presión en B. Y los puntos de unión en A y B son los mismos para todas las tuberías individuales. Entonces, para un sistema de dos tuberías paralelas, 1 y 2, entre las uniones A y B, con pérdidas menores despreciables, se puede expresar como la igualdad de las caídas de presión
Entonces tenemos que el factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al tramo en paralelo 2. Entonces, las razones de las velocidades promedio y los flujos volumétricos en las tuberías, en dos tuberías paralelas, se van a convertir en esta razón, ¿verdad? El volumen de la tubería 1, perdón, la velocidad de la tubería 1 entre la velocidad de la tubería 2 tiene que ser igual a esta relación de aquí. Por lo tanto, los flujos relativos en las tuberías paralelas se establecen a partir del requisito de que la pérdida de carga en la tubería sea la misma. ¿Okay? Eso sí, solo sí, las tuberías están unidas en un punto aguas abajo. ¿Okay? Dicho de otra forma, en tuberías en paralelo que están unidas en un punto aguas abajo, la caída de presión que yo tengo en este ramal de aquí, sin importar los accesorios y longitud que tenga, tiene que ser la misma que la caída de presión en esta tubería de aquí, sin importar la longitud que tenga y los accesorios que tenga. ¿Okay? Y lo otro que nos decían del caudal era que el caudal que yo tengo aquí se va a dividir en estas dos tuberías, ¿verdad? No va a ser el mismo que tengo aquí, se divide en dos y aquí vuelve a ser la suma de estos dos caudales. Entonces, el análisis de las redes de tuberías, sin importar qué tan complejas sean, se basan en dos principios simples. Uno, se debe satisfacer la conservación de la masa a través del sistema. Esto se hace cuando se necesita para todas las uniones en el sistema que el flujo total que entra a una unión sea igual al flujo total que sale de esa unión. Además, la razón de flujo debe permanecer constante en las tuberías conectadas en serie sin importar los cambios de diámetro, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una división y el flujo se me va a dividir aquí en estos dos caminos, el flujo o el caudal se va a dividir en dos, todo el caudal que yo tenga aquí va a permanecer constante porque es una tubería en serie sin importar los cambios de diámetro que haya en este ramal. Igual de esta forma, el caudal que entra por este ramal tiene que permanecer constante sin importar los cambios de diámetro hasta que llegue a este punto de aquí. Y dos, la caída de presión y por lo tanto la pérdida de carga entre dos uniones debe ser la misma para todas las trayectorias entre las dos uniones. Esto porque la presión es una función puntual y no puede tener dos valores en un punto específico. Entonces, en la práctica, esa regla se aplica cuando se necesita que la suma algebraica de las pérdidas de carga de un circuito, para todos los circuitos, sea igual a cero. Una pérdida de carga se toma como positiva para flujo en la dirección del giro de las manecillas del reloj y negativa para el flujo en la dirección contraria. Entonces ya estamos viendo que nos están dando como una idea de un análisis tipo mallas como el que hacíamos en física 2, ¿verdad? Entonces el análisis de redes de tuberías es muy similar al análisis de circuitos eléctricos con las leyes de Kirchhoff, que como les decía, lo que hacían en física 2, el caudal corresponde a la corriente eléctrica y la presión corresponde al potencial eléctrico. Entonces recordemos que en la parte eléctrica la corriente se divide en todos los ramales en paralelo y permanece igual en los circuitos en serie, mientras que el voltaje va cayendo a lo largo de un circuito en serie y se mantiene igual en todos los brazos en paralelo. Entonces es exactamente el mismo análisis. En mecánica de fluidos, digamos que la situación es un poco más compleja, ya que a diferencia de la parte eléctrica, la resistencia al flujo es una función no lineal, no es como en la electricidad, ¿verdad? Que aplicábamos la ley de Ohm y decíamos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, lo que hacía que fuera una función lineal. La caída de presión, ¿verdad? Que obedece a la ecuación general de la energía, no es una función lineal, entonces eso hace que sea un poco más compleja. Por lo tanto, el análisis de redes de tuberías exige la solución simultánea de un sistema de ecuaciones no lineales. Pues aquí tenemos un sistema de tuberías en paralelo, ¿verdad? Tenemos un caudal 1 que entra por aquí. Entonces, lo que nos decía a nosotros la teoría de paralelos es que la suma de los caudales tiene que ser igual a la suma de los caudales individuales. Es decir,
Si yo no conozco cuál es el caudal que entra aquí, ¿verdad? Pero sé cuál es el caudal que tengo en A, sé cuál es el caudal que tengo en B y en C, el caudal en este punto 1 y en este punto 2 tiene que ser la suma del caudal A, B y C. ¿Ok? Y así sucesivamente según se tengan ramales en la tubería en serie. Ahora, tengo que la caída de presión entre el punto 1 y 2, ven que las tuberías están conectadas aguas abajo, tienen que ser aproximadamente igual en todo el trayecto. ¿Okay? Es decir, la caída de presión, vean que aquí yo tengo más tubería en este ramal de acá que en el del centro. Pero dice la teoría que la caída de presión en cada uno de sus ramales va a ser igual. ¿Okay? No hay forma de que la caída de presión nos vaya a cambiar en ninguno de los ramales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la parte de teórica de tuberías en paralelo? Sí, profe, disculpa, no te entendí. ¿Qué era lo que significaba RH? RH es la caída de presión equivalente. Caída de presión equivalente. Gracias. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, pero antes de hacer el ejemplo, voy a hacer ahí un desarrollo de una ecuación que nos va a servir en todos estos cálculos de tuberías en paralelo. Ok, entonces vamos a hacer un desarrollo y de una ecuación que nos va a ayudar en el análisis de tuberías tanto en serie como en paralelo. Y son unas ecuaciones para velocidad y caudal. Ok, vamos a partir de la ecuación que habíamos visto de Darcy-Weisbach. Okay, de la ecuación de Darcy-Weisbach que nos decía que la caída de fricción por fricción era igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Okay, de esa ecuación yo voy a despejar F. Pues voy a tener que F es igual a 2G por D por HF entre L por V cuadrado. ¿No? Simplemente de esta parte de aquí despejé F y ya me quedo ahí. Como ya despejé F, voy a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ok? Entonces esto me quedaría que raíz de F es igual a la raíz de 2G por D por H por F L V cuadrado. ¿Ok? Ahora voy a elevar a la menos 1 a ambos lados. ¿Ok? Elevando a menos 1 me quedaría 1 entre raíz de F de este lado y del otro lado eso va a ser igual a V por raíz de L
entre la raíz de 2G por D H F, ¿verdad? Como U estaba al cuadrado, él puede salir de la raíz y me queda V raíz de F. Ahora por acá voy a utilizar también la ecuación de Colbert-White. La ecuación de Colbert-White, si recordamos, decía que 1 entre raíz de F era igual a menos 2 por el logaritmo de epsilon entre 3,7 por D más 2,51 sobre el número de Reynolds por raíz de F. Entonces ahora lo que voy a hacer, como tengo estas dos ecuaciones, a la que deduje de la ecuación de Darcy y de la de Colbert, vean que tengo uno entre raíz de F y uno entre raíz de F. Entonces voy a sustituir la ecuación de Darcy-Weisbach en la ecuación de Colbert. Es decir, este término de aquí lo voy a sustituir aquí y voy a hacer la igualdad con la de Colbert. ¿Ok? Entonces sustituyo esas ecuaciones y tengo que V por raíz de L entre la raíz de 2E por D por H sub F es igual a menos 2 por el logaritmo ¿ok? Tengo esta ecuación. Ahora, recordando también quién era el número de Reynolds, vimos que el número de Reynolds era la velocidad por el diámetro entre la viscosidad del fluido. Entonces voy a sustituir esta parte del número de Reynolds en este término de la ecuación. Entonces me va a quedar la velocidad por raíz de L ahora aquí abajo también tengo uno sobre raíz de F. Ahora tengo el número de Reynolds y uno sobre raíz de F. Entonces, ese uno sobre raíz de F, que había dicho que era la ecuación esta, también la voy a poner de este lado. Entonces voy a cambiar el número de Reynolds por raíz de F por este término de acá y el que me da el número de Reynolds. Entonces, eso me quedaría como 2,51 por la velocidad por raíz de L por la viscosidad entre la velocidad por el diámetro por la raíz de 2G
por el diámetro por H sub F. Ok, cambié el número de Reynolds por este término y 1 entre raíz de F por este otro de acá y me queda de esta forma. Ok, ahora lo que voy a hacer ya de esta igualdad que hice con esas ecuaciones, mezclé todas las ecuaciones que hemos visto en mecánica de fluidos. Ahora lo que voy a hacer es despejar la velocidad. Voy a despejar la velocidad de esta ecuación de acá. ¿Ok? Esta la voy a dejar solita, entonces todo esto va a pasar a multiplicar y dividir todo este término de acá. Entonces me va a quedar que la velocidad va a ser igual a menos 2 por la raíz de 2 por D por H sub F entre L por el logaritmo de epsilon entre 3,7 por D más 2,51 por la viscosidad entre D por la raíz de 2G por D por H sub F. ¿Ok? Entonces, de esta forma, puedo calcular la velocidad en una tubería donde conozco el diámetro, la longitud, las pérdidas por fricción y la viscosidad del fluido. ¿Ok? Entonces, vean que mezclando, como les decía, el número de Reynolds, la ecuación de Colebrook y la de Darcy, puedo obtener esta ecuación para el cálculo de la velocidad. Y ahora, haciendo un trabajo un poco similar, que ya, digamos, demostré la ecuación de dónde viene la de la velocidad, para el caudal también tengo una ecuación similar. Solo que la del caudal viene con el logaritmo. Y este término de aquí es igual a la viscosidad. Entonces tengo dos ecuaciones que me permiten poder calcular la velocidad y el caudal. ¿Ok? Una pregunta con el desarrollo de las ecuaciones. Ok, pues ahora sí, vamos a ver ejemplos. Este primer ejemplo dice: las tuberías que se muestran en el sistema son todas de hormigón con un flujo de 25 pies cúbicos por segundo de agua. Encuentre la pérdida de carga y el flujo en las tuberías entre A y B, es decir, en todos los ramales en paralelo, suponiendo un factor de fricción de 0,03 para todas las tuberías. Pues ya me están dando F, no me tengo que complicar ahí calculando. Okay, todas son de hormigón y dice que el F es de 0,03.
Además me dicen que Q es igual a 25. Q de entrada, ¿verdad? O más bien el Q en esta tubería y en esta de aquí es de 25. Porque recordemos que tiene que ser, en estos puntos, tiene que ser el mismo. Ahora sí, vamos a ver cómo le entramos. Pues yo tengo que el Q que sale hacia B, el Q que pasa por aquí, es de 25 pi cúbico por segundo, ¿verdad? Y que ese Q en B, ya sé por las teorías en paralelo, que tiene que ser igual al Q de la tubería de 14 más el Q de la tubería de 12 más el Q de la tubería de 16. ¿Verdad? La suma de todos los caudales de la tubería en paralelo tiene que ser el caudal de este ramal de acá. Entonces, el Q en B va a ser igual a la velocidad en la tubería de 14 por pi cuartos por el diámetro de la tubería de 14 al cuadrado más la velocidad en la tubería de 12 por pi cuartos por el diámetro de la tubería de 12 al cuadrado más la velocidad de la tubería de 16 por pi cuartos por el diámetro al cuadrado de la tubería de 16. No, lo que estoy haciendo es decir que Q es igual a la velocidad por el área. ¿Ok? Entonces voy a suponer que esta tubería que está aquí, el diámetro que me están dando es el diámetro nominal. ¿Ok? Entonces voy a escribir ya la ecuación, voy a decir que el Q de B, que ya sé que es 25, tiene que ser igual a pi cuartos por, y entonces aquí voy a hacer una, una conversión de tuberías. ¿Okay? Voy a tener los diámetros de las tuberías correspondientes, ¿verdad? El diámetro de 14, de 12 y de 16, y todo lo voy a convertir en un diámetro de tubería de 12. ¿No? Entonces voy a poner el diámetro de 14 sobre el diámetro de 12 al cuadrado por la velocidad de ese tramo más pi cuartos por 12 entre 12 al cuadrado, voy por la del centro, por la velocidad de 12 más pi cuartos por 16 entre 12 al cuadrado por v de 16. ¿Ah? Eso es lo que habíamos visto la clase anterior de hacer tuberías equivalentes. Entonces esto de aquí lo voy a llamar mi ecuación 1. Profe, Sí, usted ahí lo que hizo fue dividir todos entre 12, fue. sí, los diámetros. Ok. Entonces ahora, de tuberías en paralelo, de las tuberías en paralelo, se sabe que las pérdidas por fricción tienen que ser las mismas, ¿verdad? Decía la teoría que la pérdida por fricción de este tramo tiene que ser la misma que la de este tramo y que la de este tramo. Entonces, el HF de la tubería 14 tiene que ser igual al HF de la tubería de 12 y tiene que ser igual al HF de la tubería de 16. Como el F es igual en todos los casos, en la misma tubería, entonces no lo voy a poner. Recordemos que era L entre D por V cuadrado, entre 2G.
Entonces, HF y 2G es lo mismo. Entonces, nada más voy a decir que tengo, en el primer caso, 3000 pies. ¿Lo ven? La primera longitud son 3000 pies. L entre D es un D de 14 pulgadas. ¿Sí? Ahí luego hacemos la conversión por V cuadrado. Eso tiene que ser igual a esos 2000 pies que tiene la tubería del centro entre 12 pulgadas por la velocidad de 12 al cuadrado. Y eso tiene que ser igual. El de abajo también tiene 3000 pies entre el diámetro de 16 pulgadas por la velocidad de 16 al cuadrado. Aquí lo que hice fue montar las igualdades, ¿verdad? Las caídas de presión. Entonces ahora lo que voy a hacer de todas estas igualdades, voy a dejarlas en términos de uno solo. ¿Ok? Entonces voy a dejar esto en términos de V1 entre 4. Entonces todo este término lo voy a pasar a dividir aquí y todo este término lo voy a pasar a dividir acá para que me quede V de 14 al cuadrado igual a, ya haciendo la conversión de esas unidades que dicen entre pie y pulgadas, sería 0,778 V de 12 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 0,875 V de 16 al cuadrado. Entonces, tomé primero estas dos, ¿verdad? Despejé V de 14, entonces los 3000 entre 14 los pasé a dividir entre 2000 y 12. Y eso me dio 0,778 V de 12 al cuadrado. Luego tomé este primero con este último, ¿verdad? Y el 3000 entre 16 lo dividí entre 3000 y 14 y me dio 0,875 V de 16 al cuadrado. ¿Ok? Ahora, estas igualdades las voy a sustituir en la ecuación 1. ¿Ok? Estas igualdades me las voy a traer en donde están estas V's, ¿verdad? Para tener toda la ecuación 1 en términos de una sola velocidad. ¿Ok? Entonces lo voy a sustituir en la ecuación 1 y la ecuación 1 me va a quedar 25 pies cúbicos por segundo, que es el caudal, va a ser igual a 1,069 pie cuadrado por V de 14 más 0,890 pie cuadrado por V de 14 más 1,49 pie cuadrado por V de 14. Ya lo tengo todo en términos de la velocidad de 14. Despejo esa velocidad y tengo que la velocidad de 14, despejando esa ecuación, va a ser igual a 7,24 pies por segundo. Como ya tengo la ecuación de 14, perdón, la velocidad de 14, y había dicho que era 0,78 la velocidad de 12, ya puedo despejar la velocidad de 12. ¿Verdad? Tengo que la velocidad de la tubería de 12 va a ser igual a 8,21 pies por segundo. Y de la misma forma, como ya tengo V de 14, ¿verdad? Despejo la V de 16, tengo que la V de 16 me da 7,74 pi por segundo. Entonces ya tengo las tres velocidades. Pero lo que me pedían en cada una de las tuberías era calcular el flujo
y la pérdida de carga. Entonces ya tengo las velocidades, ahora voy a calcular los caudales. Al inicio había dicho que el caudal era la velocidad por el área. Entonces voy a hacer esos cálculos, voy a decir que el caudal en la tubería de 14 es igual a pi cuartos por 14 entre 12 al cuadrado por 7,24 pies por segundo, y esto me da 7,74 pies cúbicos por segundo. Hago lo mismo para el Q de 12. Y esa da 6,45 pies cúbicos por segundo. Y el Q de 16 ese da 10,81 pies cúbicos por segundo. ¿Qué pasa si sumo los tres caudales? ¿Cuánto les da? 25. 25, ¿no? Porque decía por ahí la teoría que la suma de los caudales de cada uno de los ramales tiene que ser igual al caudal de la tubería que saldría en serie. Entonces ahora lo que voy a calcular es la velocidad en estas tuberías de acá, en las de 24 y las de 30. 4 y 30. Entonces voy a calcular la velocidad en la tubería 30. ¿Verdad? ¿Cómo sería esa velocidad? El caudal entre el área. Esa velocidad da 5,09 pies por segundo. Y la velocidad de la tubería 24 va a ser 25 pies cúbicos por segundo sobre pi cuartos por 24. Y eso nos da 7,96 pies por segundo. Y la otra pregunta que me hacían, lo primero que me decían era que encuentre el flujo en todas las tuberías. Ya lo calculé. Calculé las velocidades, ¿verdad? Porque a pesar de que en 24 y 30 me daban el flujo que era 25, pues le calculé la velocidad para tener todos los caudales y todas las velocidades. Y luego me dice que encuentre la pérdida de carga total, es decir, la pérdida de carga que hay entre la tubería, entre el punto A y el punto B. ¿Cómo hago para calcular la pérdida de carga total si tengo una tubería en paralelo aquí en el centro? De A hasta el nodo donde empieza el paralelo, la pérdida de carga de eso va a ser el factor de fricción por L entre D por B cuadrado, que ya lo tengo. Y de B al nodo, igual, el factor de fricción por L entre D por B cuadrado entre 2G, que ya también lo tengo. ¿Y cómo hago con el centro para calcular entre estos dos nodos? ¿Qué dice la teoría en teorías en paralelo de la caída de presión? Que es igual para todas. Que es igual para todos, ¿verdad? Pues al ser igual para todas, utilizo cualquiera de los ramales para calcular la pérdida de carga, ¿verdad? Si entre este punto y este punto
la pérdida de carga entre todas las tuberías es la misma, es una sola pérdida de carga. ¿No? Entonces escojo cualquiera. Muchas gracias, María. Entonces, pérdida de carga entre la longitud A y B va a ser igual a, y empiezo, ¿verdad? El factor de fricción 0.03 por L entre D del tramo entre A y aquí. Entonces digo que el H L entre A y B es igual a 0.03 por L entre D. L es 2000 pies entre D, que son 2 pies, por V cuadrado entre 2G. Entonces busquemos cuál era la velocidad en el tramo 24, 7,96. 7,96 pie por segundo cuadrado entre 2 por G. 74,4 pie sobre segundo cuadrado. Yo ya tengo la caída de presión entre A y este punto aquí. ¿Ok? Ahora voy a calcular entre los dos puntos rojos. Como la teoría dice que es cualquiera, o sea, que más bien que la caída de presión es la misma, voy a escoger cualquier tracto de esos. Tiene que darnos lo mismo. Entonces sería más, ¿no? Porque las caídas de presión en las teorías se suman, 0.03 por L entre D. Voy a usar el del centro, 2000 pies, entre D, que es un pie, por la velocidad en la de 12, me había dado aquí, aquí. En la de 12 daba 8,21 pies por segundo. ¿Ok? Más 0,03 por, voy del punto rojo a B, la longitud son 3000 pies, sobre el diámetro que sería 30 pies, 12 por esa velocidad que nos dio 5,09, ok, 106,8 pies. ¿Alguna pregunta, por ejemplo? Entonces, ahí no importa cuántas tuberías sean, solo se suma una vez. Correcto, porque la pérdida de carga es la misma en todas. Ok, ok, gracias. Formas de analizar las tuberías en paralelo hay miles. Todas tienen que llegar al mismo resultado. Igual que las tuberías en serie, vimos métodos alternativos, ¿verdad? Resolvíamos por un método y luego veíamos uno alternativo, lo que quiere decir que no hay solución única para los sistemas de tuberías. Entonces vamos a ver otro ejemplo y usamos también métodos alternativos. Entonces dicen, el sistema que se muestra en la figura fluye en 100 galones por minuto de agua a 60 Fahrenheit en una tubería de acero de 2 pulgadas de cédula 40 en la sección 1. El intercambiador de calor instalado en la rama A tiene un coeficiente de pérdida K de 7,5, basado en la carga de velocidad de la tubería.
Las tres válvulas están abiertas. La rama B es una línea de derivación compuesta por tubería de acero de 1 1/4, cédula 40, los codos estándar. La longitud de la tubería entre los puntos 1 y 2 de la rama B miden 20 pies. Debido al tamaño del intercambiador de calor en la rama A, la longitud de la tubería es muy corta y las pérdidas por fricción se pueden ignorar. Para este arreglo, ya vamos a ver la imagen, dice que determine la rapidez del flujo de volumen en cada rama, es decir, el caudal en cada rama, y la caída de presión entre los puntos 1 y 2. Dice que también ignore o exprese las pérdidas en las uniones tipo T. ¿Ok? Entonces, tengo este intercambiador y lo que dice es que la caída de este intercambiador es tan grande que estos tramos aquí pequeñitos los puedo despreciar. Y que además desprecie estos accesorios tipo T que están aquí. Entonces, vamos a ver. Recordemos de lo que tenemos por acá. Tenemos el caudal que entra por 1, que eran 60 galones por minuto, creo que 100 galones por minuto. ¿Ok? Esos 100 galones por minuto lo voy a convertir a P cúbicos por segundo, que son 0,223 P cúbico por segundo. ¿Ok? Y en la tubería en paralelo, ya sé que el caudal que entra por 1 es la suma de estos dos ramales de acá. Entonces ya sé que Q de 1 es igual a Q de A más el Q de B. Eso para usarlo más adelante. Entonces voy a hacer primero el análisis en el ramal A. ¿Okay? En el ramal A tengo dos válvulas que dicen que están completamente abiertas. Tengo un intercambiador de calor que todo está en serie. Entonces vean como ya mezclo tuberías en serie y tuberías en paralelo. Entonces tengo en el ramal A. Voy a calcular cuál es el factor de fricción en el ramal A, que va a ser igual a el logaritmo de epsilon entre 3,75. Ese es para poder utilizarlos en la válvula de compuerta y en el intercambiador. Entonces recordemos que tenía que suponerlo en turbulencia completa. ¿Ok? Entonces esto es igual a el logaritmo de epsilon, que para la tubería que me dan es 1,5 por 10 a la menos 4 entre 3,75 por el diámetro, que la tubería también que me da, que dice que es de 2 pulgadas cédula 40, ese diámetro es 0,1723. Y ese factor de fricción en A, en turbulencia completa, a 0,019. Entonces, con ese factor de fricción voy a calcular la longitud equivalente del intercambiador. La longitud equivalente del intercambiador es igual a el K, que me decían que era 7,5, me lo dan en el enunciado, 7,5 por L entre D. Ah, no, es por D, por 0,723 entre el factor de fricción, 0,019. Eso me da. Vean la caída de presión que provoca
ese intercambiador con un K de 7,5, 68 pies. O sea, tengo que poner 68 pies de tubería para ocasionar la pérdida por fricción que ocasiona ese intercambiador. Muy grande, ¿verdad? Ahora voy con las válvulas de compuerta. La longitud equivalente va a ser igual al K de la válvula de compuerta completamente abierta, que es 0,15, por el diámetro, 0,1723, entre F, 0,019. Eso me da una caída de 1,36 pies, más pequeñita. Entonces, la longitud equivalente de los accesorios es igual a 2 por 1,36 pies, que son dos válvulas, más 68 pies, que son los accesorios. Decía el enunciado que la caída de presión, y ya lo demostramos, del intercambiador es tan grande que despreciara, ¿verdad?, esos cabillos de tubería que tenía por ahí, porque son muy pequeñitos en comparación con la caída de presión que genera el intercambiador. Entonces solo considero la caída de presión de los accesorios. Entonces eso me da 70,72 pies. ¿Todo bien con ese ramal? ¿O hay alguna duda? Ok, ahora voy con el ramal B. Entonces en el ramal B tengo una válvula de globo, tengo codos, aquí tengo una válvula de globo, tengo dos codos y aquí sí tengo un tramo recto de tubería. Entonces vamos a analizarlo. Vamos con la válvula de globo. Entonces, vamos a calcular cuál sería el factor de fricción para esa tubería de ahí, que sigue siendo acero, solo que, bueno, acero cédula 40, ¿verdad? Entonces va a mantener el mismo epsilon, pero la tubería, el diámetro de la tubería es diferente. Dice que el ramal B es en 1 1/4. ¿Ok? Entonces, con una tubería de 1 1/4 y cédula 40, tengo que el factor de fricción ya calculado me da 0,02. ¿Ok? Entonces la longitud equivalente de la válvula de globo es igual a el K de la válvula, que dice que es 10, por el diámetro de 1 1/4, que es 0,1150, entre el factor de fricción, que da 0,02. Y esto nos da una longitud equivalente de 57,5 pies. Ok, ahora voy con los codos. Que dice que la longitud equivalente va a ser igual al K de los codos, que es 1,4, por el diámetro, que sería el mismo, 0,1150, entre el mismo factor de fricción. Eso da una caída de presión por cada codo de 8,05 pies. En el enunciado decía que este tramo de tubería que tengo aquí, de la válvula de globo al codo, mide 20 pies. Entonces, de la tubería
tengo que la longitud es igual a 20 pies. ¿Ok? Entonces, la longitud equivalente total del ramal B va a ser igual a esos 20 pies que tengo el tramo recto de tubería, más la longitud equivalente de la válvula, que son 57,5 pies, más 2 por 8,05 pies, que son los codos. Entonces, la longitud equivalente total es igual a 93,6 pies. ¿Ok? ¿Todo bien con ese ramal o hay alguna duda? Entonces, como lo que me piden en la parte A es la rapidez del flujo de volumen, ¿verdad? Caudal, en cada una de las ramas, voy a decir que el Q de 1 es igual al Q de A más el Q de B. ¿Verdad? Ya lo había visto arriba. Entonces, ese Q de 1 es igual a pi cuartos por el diámetro de A, que ya lo conozco, 0,1723 pies al cuadrado por la velocidad de A, más pi cuartos por el diámetro de B, que también lo conozco, 0,1150 pies cuadrado por la velocidad de B. Y eso tiene que ser igual al caudal total, que ya lo había calculado, ¿verdad? Que son los 10 galones por minuto, que ya lo pasé a pi cúbico por segundo, 0,223 pi cúbico por segundo. Pero no conozco la velocidad de A ni la velocidad de B, ¿verdad? Para poder hacer el cálculo. Pero yo sé, ¿verdad? Por tuberías en paralelo, que la caída de presión de A tiene que ser igual a la caída de presión de B. Ya yo sé que la caída de presión de B, perdón, de A, es 70,72 pies, que es L entre D, entre 0,1723 pies por la velocidad de A al cuadrado. Es el mismo material, entonces el factor de fricción es el mismo y 2 veces la gravedad es la misma, entonces no hace falta ponerlos, ¿no? Y ahora la longitud equivalente de B, ahí la tengo arriba, 93,6 pies, entre el diámetro, 0,1150 pies, por V cuadrado entre 2G, ¿no? V cuadrado de B. Ya sabemos que 2G es el mismo. Entonces, como se tiene que cumplir que la caída de presión tiene que ser la misma, hago esa igualdad y digo que la velocidad de A al cuadrado tiene que ser igual a 1,98 por la velocidad de B al cuadrado. ¿Ok? Y esta velocidad de A al cuadrado la sustituyo aquí para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces tengo 0,022 pi cúbico por segundo es igual a pi cuartos por 0,1723 por la raíz de 1,98 por V de B.
más pi cuartos por 0,1150 por la velocidad de v. ¿Sí? Y ahí tengo una sola velocidad, entonces digo que la velocidad de v es igual a 5,16 pies por segundo. Y como había dicho que la velocidad de A era raíz de 1,98 por V de B, y aquí digo que V de A es igual a 7,26 pies por segundo. ¿Ok? Ya tengo las velocidades, pero lo que me preguntan en A es el caudal. ¿Ok? Entonces el caudal de A es pi cuarto del diámetro de A, 0,1723 pi al cuadrado por 7,26 pies por segundo. Y eso me da 0,17 pie cúbico. Y el Q de B sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado por V de B. Eso da 0,053 pie cúbico por segundo. Si sumamos estos dos caudales, ¿cuánto da? Da Q1, 223. ¿Verdad? La Q1 se sigue manteniendo la teoría. Ahora observemos por aquí un fenómeno que ya conocemos de la parte de análisis de circuitos eléctricos, ¿verdad? Y es que, bueno, en análisis de circuitos eléctricos se dice que la corriente va a tender a viajar por donde haya menos resistencia. Y como en fluidos dijimos que el caudal y la corriente son análogos, ¿verdad? En el estudio del circuito, vamos a decir que el caudal va a tender a fluir por donde tenga menos resistencia. Entonces, ¿por qué hay más caudal en A que en B? Vamos a verlo. La longitud equivalente total en B nos dio 93,6 y en A 70,72. ¿Dónde hay menos resistencia? En la tubería A. Hay 70,76 pies y en B 93,6. Por eso es que hay más caudal en A que en B, porque siempre va a viajar por donde tenga menos resistencia al paso. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna duda con la solución del ejemplo? ¿O seguimos todo bien? Pues vamos a utilizar un método alternativo para resolver este ejercicio. ¿Ok?
Entonces, lo que vamos a usar también para variar un poco este ejercicio, vamos a usar la ecuación que demostré por aquí para el cálculo del caudal, esta de aquí. ¿Ok? Vamos a usar esta ecuación para resolver el método alternativo, igual para poder demostrar el uso de la ecuación, ¿verdad? Entonces, tenemos que el caudal es igual a menos 0,965 por el diámetro al cuadrado ¿ok? Tenemos la ecuación. Entonces, vamos a ver. Arrancando el ejercicio, por los datos que tenemos, conozco la tubería, ¿verdad? Conozco que una es de 2 pulgadas cédula 40 y la otra 1,25 cédula 40. Eso quiere decir que conozco el diámetro, ¿verdad? Entonces, conozco el diámetro aquí, aquí, aquí y aquí. Conozco las longitudes, ¿verdad? Ya calculé las longitudes equivalentes tanto en A y B. No conozco las caídas de presión, ¿verdad? No conozco cuánto es HF y si conozco la viscosidad. Entonces, voy a calcular en esta ecuación el caudal en agua. Por el diámetro en A al cuadrado, 0,1723 al cuadrado. Por la raíz de G, que es 32,2, por el diámetro. Por HF, HF no lo conozco. No sé cuánto es, no lo he cuantificado. Pero voy a suponer un valor ahí, aleatorio, que yo quiera. Yo voy a poner que HF vale 10. Lo voy a poner en otro color para recordar que lo estoy suponiendo. No lo conozco, lo supongo. Ahora, la longitud equivalente, que es esta L que está aquí abajo, en A ya la había calculado. Vamos para arriba a recordarla. 70,72. Entonces, esto divide entre 70,72. Y esto multiplica al logaritmo natural de epsilon, que ya lo sabía, 1,5 por 10 a la menos 4 entre 3,7 por D, más el diámetro 0,1723 por la raíz de G, 32,2 por el diámetro 0,1723 por HF, que era el valor que yo supuse. Ustedes si quieren ponen 20, 100, 1000, 2000, el valor que ustedes quieran. Yo puse 10. ¿Ok? Entre 70,72
1,784 por la viscosidad. Me decían que era agua a 60 Fahrenheit, entonces agua a 60 Fahrenheit tiene una viscosidad de 1,21 por 10 a la menos 5. Y ya tengo todos los datos. Ahora, lo único que no conocía es el HF, la caída por fricción, que yo supuse que era 10. Y vean que creo que anda muy diferente. Bueno, anda muy diferente, me imagino, lo que podría haber dado aquí arriba. Pero bueno, da igual. Es un método alternativo, entonces lo que pasó ahí arriba no me interesa. Entonces, con esta ecuación de aquí, yo tengo que el Q de A me da 0,2 y cúbico. Ahora, si en esa misma ecuación yo pongo los datos de B, me va a dar que el Q de B, como las tuberías están en paralelo, ¿cuál valor de HF pondría yo? Este valor en morado, para calcular el Q de B. Me invento otro. 10. 10, ¿verdad? 10 porque las pérdidas por fricción en tuberías en paralelo tienen que ser la misma. Entonces, como yo dije que era 10, para el Q de B también es 10. Entonces, lo que hago es cambiar los datos en esta ecuación para calcular el Q de B, que dice que da 0,05 y cúbico por segundo. ¿Cuánto da el Q total? 0,25. 0,25 ¿qué? Y cúbico por segundo. ¿Ok? ¿Se parece ese Q total al que yo tengo? Al real. ¿No? Profe, mi duda era si siempre que vayamos a utilizar entonces esta fórmula para el método alternativo, podemos poner un valor aleatorio de HF. No, yo es porque estoy mostrándole otra forma de poderlo resolver. Pero el HF usted lo puede calcular y meterlo ahí. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el caudal real que yo había calculado? Porque yo lo tenía. 0,223 pie cúbico por segundo es el caudal real. Vean que ni siquiera se parece el que me dio a mí. Me está dando 0,25. Aquí tenía un 9. Esto me va a 9 aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Díganme ustedes, con respecto a este Q total, ¿qué porcentaje es este Q de A? 77,22%. ¿Y el B? 22,77. 78. ¿Ok? Entonces voy a calcular los caudales reales. Voy a decir que el Q de A real va a ser igual a el caudal que yo tengo ahí, 0,2 y cúbico por segundo. Bueno, voy a ponerlos en términos de valores porque los dos tienen las mismas unidades. Entonces sería 0,2, que es para calcular el porcentaje, ¿verdad? 0,2, 2,59. Eso como para meterle ahí todos los decimales posibles. Y el caudal real, 0,223 pie cúbico por segundo. ¿Cuánto me da eso? 0,1722.
Hago lo mismo con el caudal real de B. ¿Cuánto nos da? 0.043. ¿Ok? Entonces ahí por temas de decimales, con este QDA, ¿verdad? Con estos valores de QDA y QDB, nos da mínimamente diferentes. Vean que el QDA nos dio 0,17, que aquí nos dio 0,17. Si yo tomo solo esos dos valores, este otro me va a cerrar igual, ¿ya? 0,053. Pero si yo trabajo este QDA con esta ecuación y todos los decimales, me cierran exactamente igual. ¿Ok? Entonces, en respuesta a la pregunta que hizo Naomi, que si siempre que usamos esta ecuación utilizo un HF aleatorio, no. Yo puedo cuantificar el HF con esta ecuación que dice aquí y meterlo aquí, y eso me va a dar directamente el QDA real y el QDB real. Si lo que quiero es ahorrarme un poco el camino, supongo un HF, calculo un caudal A, un caudal B y un total que no son reales, y calculo los porcentajes que hay en A y B con respecto al total, y simplemente uso esos porcentajes para calcularlo con respecto al caudal verdad. Por eso les digo, en mecánica de fluidos hay infinidad de soluciones para un mismo problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la solución de este ejercicio? En cualquiera de las dos secciones o todo claro. Aquí dice, en la red matriz del sistema de distribución de agua potable, en un acueducto se tiene el sistema en paralelo mostrado en la figura. El caudal total que debe pasar por este es de 254,3 litros por segundo y la presión en el nodo inicial es de 343 kilopascales. El material de ambas tuberías es asbesto cemento con un factor de rugosidad de 0.03 milímetros. Preguntan cuál es la presión en kilopascales en el nodo final. ¿Cuáles son los caudales de cada tubería? Dice que fluye agua a 20 grados Celsius con una viscosidad cinemática de 1,02 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo y tiene un peso específico de 9,79 kilonewton por metro cúbico. Puede suponer que las longitudes que se muestran en la figura son longitudes equivalentes, es decir, que incluye ya ahí todos los accesorios y demás. No suponga que se encuentra en régimen completo de turbulencia. ¿Ok? Entonces, esta es la red de tubería. Lo que dice es que esa longitud que se muestra aquí de 263 metros ya incluye ahí todos los accesorios, ¿verdad? Que ya es equivalente. Ok, entonces, nos pasamos para la pizarra. Por acá. Entonces nos piden calcular la presión en kilopascales en este nodo de acá y los caudales de A y de B. Entonces aquí vamos a usar un método equivalente para el cálculo. ¿Ok? Vean que tenemos un caudal de 254,3 litros por segundo. ¿Ok? Ese sería el caudal total. Entonces, vamos a usar la ecuación que utilizamos anteriormente. Ahí está. Ok, entonces vamos a partir de esa ecuación. Vamos a hacer un análisis similar al que hicimos anteriormente, pero con un método de solución poco diferente. Ok, entonces, igual, conozco todos los datos de la tubería, ¿verdad? Me están dando que
Tiene la viscosidad, tiene cuál es la rugosidad, tiene todos los datos. Entonces voy a aplicar esta ecuación. Tengo el diámetro, ¿verdad? Que es una tubería de 10 pulgadas. Puedo buscar el diámetro, cuál sería. Entonces voy a calcular cuánto es el caudal que pasa por 1 y cuánto es el caudal que pasa por 2. En 1 sería ese diámetro de 10 pulgadas, sería 0,254. Por la raíz de 9,81 por 0,254. Y voy a suponer igual un HF, ¿no? Para no hacer el cálculo. Un HF de 7. La longitud de 1 es 263. El epsilon es 0,03. Dato que me dan del enunciado. Milímetros. Entonces voy a pasar a, bueno, ese sería 0,3 para poner en metros entre el diámetro, que es este metro, que es 54 por 3,7. Más 0,254 por la raíz y la viscosidad también me la daban 1,02 por 10 a la menos. Ok, ya ahí tengo los datos. Con eso calculo cuál sería el Q de 1. Y digo que eso me da 155,92 litros por segundo. Vuelvo a hacer lo mismo para el Q2. En este caso el diámetro es 0,3048. Son tuberías que están en paralelo, mantienen la misma caída de presión. Y este mide 277 la longitud.
Ok. Ajá. Entonces, con esos datos, calculo cuál es el caudal de 2 y me dice que Q de 2 me da 244,90 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, voy a hacerme una tablilla de resumen por ahí. Voy a poner cuál fue el factor, la caída de presión que supuse. Un HF igual a 7 metros. Con esa caída, calculé un Q1 que me dio 155,92 litros por segundo. Ok. Un Q2 que me dio 244,90 litros por segundo. Y un Q total, que es la suma de ellos, que me dio 400,83 litros por segundo. ¿Cuánto era lo que yo tenía disponible? 254,3 litros por segundo. Entonces, en esta condición, el Q total es diferente del Q inicial. ¿Ok? Entonces, ese Q que yo supuse no me sirve. Voy de nuevo. Ok, ya las ecuaciones las planteé, ¿verdad? Son estas mismas ecuaciones. Lo que voy a cambiar ahora es el valor que puse ahí en morado. Ahora, en el lugar de un HF de 7, vean que cuando supuse un HF de 7, el caudal me dio mayor. Entonces voy a bajarle un poquito. Voy a suponer un H sub F de 5 metros. ¿Ok? Entonces, con esta misma ecuación, aquí un 5 y aquí un 5, ese Q1 me da 130,67 litros por segundo. Igual, en el Q2 sustituyo ese 7 por un 5 y me da un Q2 de 205,33 litros por segundo. Si lo sumo, total, me da 336,007 litros por segundo. De igual forma, en esta condición, el Q total es diferente del Q inicial. ¿Ok? Voy a bajarle otro poquito. Voy a suponer un HF igual a 3. Ok, meto ese 3 en estas ecuaciones. Y tengo un Q1 igual a 99,77 litros por segundo. Vean que conforme voy bajando las pérdidas por fricción, va bajando el caudal, ¿no? Tengo el Q2 igual a 156,89 litros por segundo, con un Q total de 256,66 litros por segundo. En esta condición, Q total diferente
inicial. Ok. Pero me está dando 256 y lo que tenía era 254. Entonces casi y ya le llego. Entonces lo que voy a hacer es bajarle otro poquitillo. Voy a poner un HF de 2.9 metros. Ok, entonces igual sustituyo ese 2.9 en esas ecuaciones y tengo que el Q1 me da 97,99 litros por segundo. El Q2 me da 154,10 litros por segundo y el Q total me da 252,1 litros por segundo. De igual forma vemos que el Q total es diferente del Q inicial, pero ya casi se parecen. 252, 254. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a interpolar entre estos dos valores para poder calcular cuál sería la HF. Esa es otra forma. Interpolando para obtener un valor más aproximado de HF. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a interpolar? Voy a interpolar entre las caídas de presión. Tengo la de 3 metros, la que quiero buscar, y la de 2,9 metros. ¿Y qué es lo que ando buscando? ¿Cuál sería, perdón, la caída de presión y cuáles son los caudales que tengo? Con la de 3 metros me dio un caudal de 2,5666. 256,66. Con la de X es 254,3, que es el que me dan. Y con el de 2,9 nos dio 252,1 litros por segundo. ¿Ok? Entonces, aplicando interpolación lineal entre estos valores, tengo que esa X que ando buscando, que al final es HF, me da 2,9482,5 metros. Es igual a H sub F. ¿Ok? Otra forma de poder analizar los problemas es haciendo suposiciones de la caída de presión y, ¿verdad? Si me da muy diferente, pues puedo aplicar una técnica de interpolación entre dos valores conocidos para poder obtener el valor buscado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta otra técnica? Vamos bien. Entonces lo que nos preguntaban era que cuál es la caída de presión entre los dos nodos. Bueno, nos preguntaban los caudales y las caídas de presión. Entonces ya tenemos la caída de presión HF y ahora vamos a calcular cuál sería la caída de presión. Entonces, se tiene que
la presión en A menos la presión en B entre el peso específico tiene que ser igual a la altura que tenemos en esos puntos. Entonces, la presión en A menos la presión en B es igual a esa altura por el peso específico. Ya me daban la presión en uno de los puntos, me daban la presión en el punto inicial, me están pidiendo la presión en B. Entonces voy a despejar diciendo que la presión en A menos la altura por el peso es igual a la presión. Entonces me daban la presión inicial es 343 kilopascales en A. 343 kilopascales menos H vendría siendo el HF, ¿verdad? La energía que tengo disponible, que es 2,9482 por el peso del fluido, que me decían que era 9,79 kilonewton sobre metro cúbico. Y eso es igual a la presión en B. Y esa presión en B me da 314,137 kilos. ¿Ok? Como ya logré de la interpolación calcular cuál era el valor de HF, me voy a ir a estas ecuaciones de aquí arriba, en donde había puesto ese 7 en morado. Voy a poner ese valor de 2,94825, ¿verdad? Y eso me da que el Q1 es igual a 98,85 litros por segundo, que el Q2 me da 155,45 litros por segundo y la presión en B. Entonces, estos tres resultados era lo que me pedía el enunciado. ¿Ok? Pues ya con eso contestamos las preguntas que nos hacían. ¿Alguna duda o pregunta con el ejercicio? Vean que hoy vimos no solamente el método para analizar tuberías en paralelo, sino que vimos múltiples formas de poderlos resolver, ¿verdad? Tenemos cálculo directo, que fue el que hicimos en el primer problemilla. Luego hicimos por medio de cálculos de porcentajes. Luego lo hicimos por interpolación. Entonces hay diferentes o múltiples formas de poder solucionar un problema. Todos nos tienen que llevar al mismo resultado. ¿Preguntas? ¿Algo lo que vimos? Profe, Ujú. por ejemplo, ese que hicimos, ese último, cuando se sacó el HF, se puede decir igual como, igual al pasado, al que donde sacó los porcentajes. Cuando calculamos el O, HF. No, es que ya cuando calcula el HF, ya lo sustituye aquí en estas ecuaciones. No, o sea, me refiero a que ahí donde se incorporó el valor de F fue lo mismo que hacer en el pasado de sacar los porcentajes y sacar Sí. los... Sí, Sí. lo Ok. hubiera hecho igual. Lo que pasa es que si lo hago igual con porcentajes, no hubiéramos visto esta técnica. Pero todas son aplicables. Ok. Ujú. Sí, cuando calculé este caudal de 400, con estos dos caudales hubiera podido calcular el porcentaje sobre 400
y obtengo de una vez el porcentaje sobre 254, pero no hubiéramos hecho esta forma de interpolar, ¿verdad? Entonces lo hicimos así para ver la técnica. Ok, entonces si no hay dudas, continuamos. Pues ahora lo que vamos a ver, para terminar, y vamos a trabajarlo la otra semana, va a ser una técnica que nos permite poder hacer el análisis de sistemas de tuberías cuando ya tenemos múltiples nodos y múltiples mallas. ¿Ok? Que es la técnica de Hardy-Cross. Esa técnica de Hardy-Cross fue desarrollada por Hardy-Cross con un enfoque racional para completar el análisis de sistemas de redes hidráulicos, empleando un procedimiento de iteración. Entonces, el método de Hardy-Cross es un método iterativo. Este procedimiento converge en los caudales correctos con una gran rapidez. La técnica de Cross requiere que se hagan estimaciones iniciales para el caudal volumétrico en cada rama del sistema. Entonces, no conocemos los caudales, pero lo suponemos. Dos factores que ayudan en la realización de estas estimaciones son los siguientes. En cada unión de la red, la suma de los flujos de entrada a la unión debe ser igual a los flujos de salida, conservación de la masa. El fluido tiende a seguir la trayectoria de menor resistencia a través de la red, ya lo vimos demostrado en uno de los ejemplos. Por lo tanto, una tubería con menor valor de K conducirá a mayor caudal que una tubería con valores más altos de K. La red se debe dividir en un conjunto de circuitos de lazo cerrado antes de iniciar el proceso iterativo. Entonces, lo primero que tenemos es que en el circuito dividirlo en mallas, como hacíamos en física 2. ¿Verdad? Cuando nos poníamos un circuito eléctrico de mallas, decíamos, esta era la malla 1, la 2, la 3, lo mismo en esta técnica. El trazo de los sentidos de flujo ayudan a la definición de los signos necesarios para los caudales y las pérdidas de carga, ocurridas en las diversas tuberías de cada circuito, de acuerdo con el siguiente criterio. Si una tubería dada de un circuito, el flujo es en sentido horario, Q y H son positivos. Si el flujo es en sentido antihorario, Q y H son negativos. Es nada más una convención de signos que vamos a hacer para poder balancear el sistema. Entonces, a continuación se presenta la técnica Hardy-Cross para poder analizar el flujo de redes. Lo primero que se hace es expresar la pérdida de energía en cada tubería de la siguiente forma. H es igual al factor K por el caudal al cuadrado. Esto es una técnica completamente diferente a lo que hemos venido haciendo porque es iterativa. Suponga un valor para la rapidez de flujo en cada tubería, de modo que el flujo de entrada a cada unión sea igual al flujo de salida. Se divide la red en una serie de circuitos de lazo cerrado. Para cada tubería se calcula la pérdida de carga, es decir, que H sea igual a K por Q cuadrado, utilizando el valor supuesto de Q. Se procede alrededor de cada circuito y se suman algebraicamente todos los valores de H usando la siguiente convención de signos, ¿verdad? Si el flujo es en sentido antihorario, H y Q son positivos. Si el flujo es en sentido antihorario, H y Q son negativos. Y se expresa el resultante como la suma de H y como la suma de, como la suma de H. Y para cada tubería se calcula 2K por Q. Se suman todos los valores de 2K por Q para cada circuito, suponiendo que todos son positivos. Y esa suma se denota como la suma de 2K por Q. Para cada circuito se calcula el valor de la diferencia de los caudales a partir de esta ecuación. La diferencia en el caudal es la suma de las H entre la suma de 2K por Q. Para cada tubería se calcula nueva estimación de Q a partir de que el Q' va a ser igual al Q que yo supuse inicialmente menos el delta Q, ¿verdad? Que sería como la corrección que yo le tengo que hacer al caudal. Entonces, una vez que hago la corrección de ese caudal, lo vuelvo a suponer en cada una de las tuberías y vuelvo a empezar el proceso iterativo hasta que empiece a reducir el error que cometo en la aproximación de los caudales. ¿Ok? Es un método iterativo. Vamos a resolver dos ejemplos la próxima clase. Para la solución de los ejemplos, vamos a usar Excel.
Entonces, para que tengan ahí disponible Excel o LibreOffice o los que tienen Mac, Numbers, creo que se llaman Mac, pero bueno, una hoja de cálculo para la próxima clase para poder trabajarlo. Vamos a montar toda la hoja de Excel con, digamos, los encabezados y vamos a montar todas las ecuaciones y toda la solución de la red propuesta. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda. De hoy en 8 volvemos a repasar un momento aquí la parte de Hardy Cross para ya entrarle a la solución de los problemas. ¿Preguntas?